Muy buenos días. Feliz sábado. Entre los días de la semana, sábado es el séptimo. Semanas, interesantes semanas. ¿De dónde vinieron semanas? ¿Cómo es que tenemos semanas? Bueno, semanas están basadas en el séptimo día. Hay ciertos países que inventaron los calendarios que los egipcios por un rato, varios, tal vez un siglo o más, inventaron una semana de 10 días. No funcionó para nada. No funcionó porque el ser humano, el cuerpo del ser humano, el aura del ser humano, el psicosis del ser humano, tiene un ritmo de 7 días. Es el único lugar realmente en toda la naturaleza que se han encontrado el ritmo de 7 días. En planeta Tierra, por supuesto. Yo entiendo que otros planetas, otros cuerpos astrales, por lo menos en el sistema solar, por supuesto, lo que es más lejos que el sistema solar es muy difícil, porque está fuera del alcance de nuestra vista, inclusive la vista del telescopio Hubble. Pero con el telescopio electrónico, pues se ven muchas cosas, muy detallados, mucho más que antes, y ahora con estos cuerpos, estos vehículos espaciales, pasando cerca y algunos en órbita de ciertos cuerpos en el sistema solar, han conseguido muchos detalles sobre esas superficies, sobre esos cuerpos o planetas. Por lo general, son planetas que les interesa NASA y los vehículos especiales. Esta semana no sé si vieron, seguro que fue anteayer al atardecer, despegó el vehículo para poner en posición otro satélite. Muy impresionante el despegue. Bueno, no sé si debemos llamarlo despegue, pero vi la prueba de los 3 motores a la vez. No son 3 motores, cada motor tiene, quién sabe cuántos, ¿cómo se dice? Jets o chorros, pero en total fue el poder más grande que acá elevó a velocidades espaciales un peso más grande en toda la historia. En toda la historia, todos los vehículos de los años pasados, ninguno levantó tanto peso como ese. No estuve presente, solo vi en internet pues el despegue, pero sí llevaron el sonido y yo con audífonos pude apreciar el más que trueno, es conmueva, es tan poderoso. Pero despegaron y en cuestión de minutos tenían velocidad para poner eventualmente a la altura indicada el satélite. Y fue la primera hecho no por NASA, sino por una industria, un negocio, una industria privada. Obviamente, lo que ese satélite va a ser muy diferente porque es mucho más grande que cualquier satélite que han puesto en órbita y va a quedar fijo en una posición sobre el Atlántico
dando vueltas la Tierra, pero va a quedar fijo relativo a la Tierra. El vehículo especial, o ¿cómo se llama? Estación especial, eso sí mueve de vez en cuando, pero por lo general queda sobre el Atlántico. Y este satélite es mucho más alto que el vehículo de la estación. No sé cuántas cosas tienen en mente, pero muy impresionante realmente el evento. Y muy significativo, porque combinó esfuerzos de varias entidades. Pero en este planeta estamos sufriendo precisamente lo que mencionó don Daniel Sepúlveda. Gracias, Daniel, especialmente por esa discusión sobre Elías, sobresaliente. Capítulos 17 y 18 son tremendos de Primero de Reyes. Tremendo evento realmente en la historia del pueblo escogido de Dios. Propósito siendo que vuelva el afecto del pueblo de Dios a su Dios. ¿Quién sabe? Fue algo corto el efecto, realmente. Inclusive el efecto de los 3 años de sequía que anunció de antemano Elías. Anunció de antemano el fin de ello y condujo ese evento al monte, fue en Monte Carmel, ¿no? Encima del Monte Carmel aconteció ese evento, pues. Lo llevó a cabo durante la sequía. Esos cuantos barriles de agua que virtió sobre el holocausto. Puedo imaginar que la gente mirando tanto agua con sus bocas secas, sintieron, especialmente tirando la tercera vez el agua. Tremendo evento realmente, y estuve realmente comparando, ya repasándolo mientras hablaba Daniel. No dudo que el mismo Dios tiene en mente, por su naturaleza que tiene Dios, su amor que Dios tiene para la humanidad, para los seres humanos, miserables gusanos que son, de todos modos, Dios les ama. E insiste en usar seres humanos para llevar a cabo sus diligencias. No en todo el tiempo, por supuesto. Sus ángeles hacen muchas obras constantemente por parte de estos seres humanos. Como dice la Escritura, seres humanos, dice en Hebreos, que Dios designó esos ángeles específicamente, apuntó, más que reclutó, creó para el fin específicamente como espíritus para ayudar, asistir, proteger y o destruir a los seres humanos, pero especialmente a los que han de heredar salvación, han de heredar vida permanente, cosa que nos carece, ¿no? Hoy día, somos todos mortales, sujetos a la muerte, sujeto a espacio y tiempo, y muy limitado. Y Dios intentó que quedamos en esta condición y que repetimos que generación tras generación siguen ampliando el número de seres vivientes, se puede decir.
¿Cuál es la totalidad de seres humanos que han existido individualmente? No sabemos. Se han hecho ciertos estimados. He escuchado estimados entre 40.000 millones a 100.000 millones. Definitivamente, esto es según astrónomos. Ustedes saben que no se puede tener toda confianza en los astrónomos. Ellos adivinan muchas cosas, estiman muchas cosas y basan sus estimados bajo falsos, ¿cómo se dice? Falsos hechos, falsos. Por ejemplo, se basan muchas cosas. La teoría de Einstein fue específicamente basado en la velocidad de luz. Basó todos sus cálculos en la velocidad de luz. Pero ya es definitivo que ciertos cuerpos astrales mueven mucho más rápido que la velocidad de luz. Hay prueba. Así que no es la velocidad máxima. Física. Por supuesto, no hay ningún límite a la velocidad de pensamiento, ¿verdad? Estuve esta media semana intentando llamar a Armando Barrios y agarré el teléfono y estuve buscando el número preciso y suena el teléfono y me está llamando. Y decidimos que ya habíamos comunicado por telepatía, mucho más rápido que el teléfono. Pensamiento llega enseguida. Piensas de una persona, instantáneamente estás con ellos en tu mente, visualizando a la persona. Y Dios es así. Dios no tiene esos límites. Los ángeles pueden mover, si pueden creer, los ángeles pueden mover más rápido que la luz. Es prácticamente instantánea. El mero ángel, por supuesto, decimos, no, el ángel es invisible, no se cualifica que mueve como un cuerpo físico mueva, claro que no, pero sí, el ángel tiene un cuerpo. El ángel tiene oídos, el ángel tiene piernas, el ángel parece como ser humano cuando se manifiesta. Así que, pero es invisible el resto del tiempo, ¿eh? Un poder muy especial que hemos mirado en el caso de Jesús. Muy evidente que también hay dos casos de profetas de Dios que se hicieron invisibles brevemente. Una capacidad que Dios puede dar. Decimos, ¿cuál es el programa de televisión que tenía, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, estaba muy popular. Un programa que venía regularmente y el vehículo, ¿cómo se llamaba? El Enterprise, sí. Las estrellas. Viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, sí, eso es. Pues sí, cuando estaba atrapado en un planeta, pues agarra el radio y dice, beam me up, muévame invisiblemente, me descomponga y póngame a bordo. Electrónicamente. Se mueven las moléculas y enseguida aparece en
en el vehículo espacial. Bueno, eso es imaginación, pero basado en varios casos en lo que dice la Biblia. La Biblia muestra muchas cosas, espero discutir algunas en un futuro, hoy no, pero definitivamente hay ciertas entidades, cierta clase de ser viviente que solemos decir que no existen, pero sí existen. El mismo Salmo 91 que menciona la protección de Dios, menciona esos, ¿cómo se diría?, ocupantes o los que viven en el desierto. Muy interesante discusión. Bueno, definitivamente nosotros estamos asociados con un ser que no es limitado a lo físico. Dios mismo. Sabemos que existe un ser invisible que nos odia, que quiere destruirnos, que tiene sus fuerzas físicas como para destruirnos. Pero está bajo el control del Creador. Y nosotros nos hemos enterado del Creador. Solemos llamarle Padre. Y el yo soy es otra entidad. Dice, yo creo que dice que es la palabra o el verbo. El verbo, habló el verbo con el Padre en Génesis 1, decidiendo hacer ser humano. Génesis 1, 26. Haremos un ser humano. Intentó que sea Adán, famoso Adán, del huerto de Edén. Pero Adán falló en la tarea, por supuesto. ¿Quién realmente cumplió esa creación? El mismo verbo. Jesús cumplió. Jesús llegó a ser el ser humano precisamente en la imagen, la reflexión, el carácter del mero creador suyo. Bueno, creador nuestro, mejor dicho. Porque Juan 1.1 dice claramente que todo que existe, todo ser viviente, todo que existe, especialmente, bueno, que existe invisible e visible, es hecho por el verbo. Así que el verbo, persona, muy importante, ser, muy importante. Tal vez mejor no decirle persona, es un ser. Son conceptos realmente muy ajenos de las escuelas de hoy, de las universidades de hoy, de las escuelas primarias, del kinder inclusive. Hubo un entonces en que se enseñaba en kinder precisamente lo que dice la Biblia, pero yo creo que esos tiempos ya volaron. Ya volaron. Ese conocimiento tenía mucho que ver con la seguridad de vivir en planeta Tierra, pero ahora es muy peligroso por el hecho de que poco conocimiento, gran ignorancia, enorme ignorancia de las cosas verídicas, las cosas actuales, las cosas que son y que se pueden probar y que se ve muchas pruebas. Bueno, el proceso es brevemente interrumpido. Yo creo que Dios todavía tiene algo que hacer, aunque algunos cuerpos, algunas voces están diciendo hoy
que ya volvieron los días de Noé, ya estamos en ellos. O lo que pasó en los días de Noé. Durante los 120 años en que estaba en preparación el arca de Noé, cayeron quién sabe cuántos ángeles. Según Apocalipsis 12, cayeron en total la tercera parte de los ángeles. Pero los ángeles caídos han sido desde aquel entonces los que pecaron durante esos 120 años e hicieron sus barbaridades con seres humanos durante los siglos y milenios que han pasado desde aquel entonces, poco más de 4.000 años tal vez. No, mucho más. Yo creo que ya pasamos 6.000 años. 6.000 años, ya pasamos 6 milenios. Desde el tiempo de Adán y Eva, por lo menos, pero el tiempo de los 120 años en preparación del arca de Noé, posiblemente unos 1.500 años, más o menos, después de Adán y Eva, o después de el huerto de Edén. Bueno, hoy en día se encuentra que hemos pensado, tal vez por varias décadas, de que solo los que observan el séptimo día Dios no obra con nadie que no guarda el séptimo día. Pero quisiera discutir con ustedes porque ya están ya días. He mencionado un par de veces últimamente, escuchando personas justificando el observar el domingo, de observar el primer día de la semana. ¿Dónde empezó? Bueno, empezó largo tiempo para atrás. Los Baales mencionados por Acab y su extranjera esposa Jezabel, los adoradores de los Baales guardaron el primer día de la semana. Ahora, hoy día tenemos los musulmanes, eso no es muy lejos, unos 1.500 años tenemos de musulmanes en el planeta Tierra. Ellos quieren esconder las verdades que han sido descubiertos en Saudi Arabia, de donde pasaron Israel con Moisés. Muchas evidencias. Ya han podido salir de Saudi Arabia, aunque el gobierno de los saudis arrestan a todos que se mete, toman sus cámaras, toman todas sus fotos, no deja que nadie sale que han tomado fotos. De todos modos han podido sacar algunas imágenes de lo que existe en esos desiertos, en el medio de Saudi Arabia. Imágenes muy interesantes, muy interesantes. Muchas pruebas de que pasaron ese pueblo. ¿Dónde caminaron? ¿Y qué dejaron? ¿Dónde acontecieron los eventos? Principalmente el primer año, después de cruzaron el Golfo de Aqaba, pues fueron un año en el famoso monte de Sinaí, o Horeb. Pero mucho informe hay, están soltando poco a poco. Fue descubierto en el año 87 por una persona
Bueno, ya murió el hombre, pero mucha prueba está por ser divulgado. Dios ha protegido muchas cosas. Por ejemplo, ese arca del pacto ha sido protegido, como fue protegido en el tiempo antiguo. Muy interesante la historia de esa. Bueno, no iba a discutir eso, pero quisiera discutir con ustedes principalmente hoy el por qué hay tanta gente que observan el domingo en el mundo, entre comillas, cristiana. Porque la gran mayoría observan el domingo. Varias entidades existen bautistas que observan el séptimo día. Han habido hace muchos años, un siglo, más de un siglo y medio. Y hoy día tenemos los, ¿cómo se llama? Los judíos mileniales, ¿qué se llama? Que reconocen que Jesús fue el Mashiach. Ellos tienen ciertas creencias que no son enteramente bíblicas, pero son cosas que heredaron del judaísmo, pero varias entidades y por supuesto los adventistas. Los adventistas observan el séptimo día. Pero la gran mayoría, todos observan el domingo. Y algunos de ellos, totalmente sinceros, tienen razón del por qué y quisiera discutir sus razones. Para que sepamos el truco, los, ¿cómo se dice? Huellas digitales que dejó Satanás en la Santa Biblia. He discutido varias veces, ¿no? Ciertas cosas que muestra. Bueno, en general también estas cosas se demuestran. Los traductores, por supuesto, somos limitados por los traductores. Porque el Antiguo Testamento principalmente fue escrito en hebreo y siriac. El libro de Daniel fue escrito en siriac, que es parecido, pero no es lo mismo. Jesús habló un idioma que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Arameo. Y definitivamente antes de que vivía Jesús en la carne, se había traducido todas las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, a griego. Suele llamarlo el Septuaginto. Y Jesús citó precisamente del mero Septuaginto. Y también los apóstoles. Así que definitivamente usaron el Septuaginto como se diría, como su Biblia. Y nosotros solemos, yo uso esta actualizada de Madrid, pero hay varias versiones en español también. Pero todos son hechos por traductores. Y los traductores, por supuesto, son limitados por su propio conocimiento. Presumen lo que dice el versículo es lo que ellos creen. Y a veces no lo es. No lo es. Iba a mencionar por principiar el día de la ofrenda mecida. Ustedes han escuchado la discusión del día de la ofrenda mecida. Tiene mucho que ver con este engaño que existe en el mundo cristiano.
A pesar de que, por supuesto, los adoradores de Baal iniciaron el uso de domingo siglos y milenios antes de que apareció Jezabel. Vamos a mirar a uno de los principales lugares. Es en Mateo 28:1. Mateo 28:1. Menos mal que la Biblia que imprentó el señor Frederick Coulter de la Iglesia Bíblica, ¿cómo se llama? La Iglesia Bíblica, Cristiana Bíblica. La Iglesia Cristiana Bíblica de Dios, sí, creo que así se llama. Muy complicado nombre. Y él pescó todos estos y los comentó. Puso el mismo comentario, observando que se refiere específicamente al día de la ofrenda mecida. Pero el día de la ofrenda mecida tiene mucho que ver con nuestra observación del Santo Día Pentecostés. Porque se cuenta para el día de Pentecostés. Bueno, nosotros lo hacemos. Los judíos no. Los judíos fijaron el día 6 del mes tercero y siempre se observa, no importa el día de la semana. Pero sabemos nosotros que Pentecostés siempre acontece el primer día de la semana. Porque inicia el cuento, la cuenta se inicia el mismo primer día de la semana. Y a eso se refiere Mateo 28:1. Vamos a leerlo. 28:1. Oh, estoy en el libro equivocado, perdón. Bueno, esta traducción que estoy utilizando dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, actualmente 3 Marías, para ver el sepulcro donde se enterraron o pusieron el cuerpo de Jesús. Y he aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo a velocidad más rápido que luz. Y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Así reporte Mateo. Interesante que su aspecto era como relámpago. Relámpago, brillante. El relámpago casi no se ve. Después de que se ve el relámpago, no se ve más. Todo es negro después de que apaga el relámpago, ¿no? Excesivamente brillante. Su aspecto como blanco y su vestidura era blanca como la nieve. Y los guardias temblaron por medio de él. Quedaron como muertos. Nunca he entendido si se hicieron inconscientes o si no sé, pero se quedaron como muertos. Haciendo tuto, no sé. Y respondiendo el ángel, dijo a las mujeres, las dos que vinieron, María Magdalena y la otra María: no temáis vosotras, porque sé que buscáis a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí,
porque ha resucitado, así como dijo. Bueno, como dijo, que iba a resucitar en 3 días y noches. ¿Y cuándo le enterraron? ¿Cuándo le pusieron en el sepulcro de José, el tío de María? Sí. Sí, José de Arimatea fue tío de la madre de Jesús. Si no me equivoco, yo creo que familiar por lo menos. Bueno, él dijo que iba, destruya a este templo y lo levanto en 3 días y 3 noches, 72 horas. Le pusieron justo antes de la puesta del sol, el día miércoles, que era el día 14, en que fue crucificado Jesús y murió en la tarde, como a las 3 de la tarde. Y precisamente 72 horas después se levantó de la muerte. Y dejó la ropa en que le habían dejado envuelto encima del lugar preparado para José de Arimatea. ¿Arimeteo? ¿Cómo se dice? Arimatea. Estoy tratando de pronunciarlo correctamente. Pues él dejó la ropa precisamente como fue. Y lo que habían envuelto su cabeza fue nítidamente puesto a un lado. Cuando por fin llegó Pedro y Juan, los apóstoles, para mirarlo. Inmediatamente Juan creyó. Inmediatamente supo que Jesús había resucitado, porque la ropa estaba todavía en forma de moverle el cuerpo, pero no estaba el cuerpo. Interesante. Bueno, no fui más adelante, pero quisiera mencionar que los traductores pusieron después del sábado. No dice después del sábado, en griego. Y esto fue escrito, o por lo menos traducido enseguida. Tradicionalmente algunos sugieren que Mateo lo escribió primeramente en hebreo, después lo tradujeron al griego. Fue canonizado en griego, en el Nuevo Testamento. Y el griego dice, literalmente, mia ton sabaton. Uno de los sábados, o día un de los sábados. Se refiere al día de la ofrenda mecida. La expresión es esa, mia ton sabatun. 3 palabras en griego. Quiere decir día 1 de sábados. De los sábados. Ton quiere decir de los. Es plural. Y sábado es plural. En todo caso, sábado es plural, pero aquí no dice sábados, dice sábado. Los traductores están seguros que se refirió al primer día de la semana, y así lo puso. Pero no lo dice. Bueno, solo una vez, no, todas las veces. Verás, la mismita expresión, traducido primer día de la semana, es usado en Marcos 16. 2 veces en Marcos. Mira Marcos 2.
Marcos 16, 2, perdón. Ustedes serán, muy probable, o algunos de ustedes, serán enfrentados por uno de estos observadores de domingo y van a defenderse con estas. Vale la pena poder explicarles. Dice en 16 de Marcos, cuando pasó el sábado, María Magdalena y María madre de Jacobo, ¿quién fue Jacobo? De que yo sepa, era bueno, no estoy seguro. Solamente clasifica a María, madre de Jacobo, y Salomé, que también es conocido, buscando identificación de nombres, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, que era la tradición y la práctica en aquel entonces. Muy de mañana es correcto, el primer día de la semana. Bueno, no dice el primer día de la semana. Dice precisamente lo mismo que dice Mateo 28:1. Día 1 de las semanas. El día de las semanas. Día 1 de las semanas. Que es el día de la ofrenda mecida. Josué 5, no voy a discutir eso hoy, pero aunque voy a mirar Levítico 23 con ustedes, pero porque ahí es mencionado en detalle el día de la ofrenda mecida. Pero dice, muy de mañana, el día 1 de los sábados. También los sábados es plural. Aquí dice la semana en lugar de los sábados. Sí, tomaron mucha libertad en traducir, ¿no? Porque presumieron que estaba refiriéndose al domingo, pero un domingo en particular. El domingo que sigue el sábado, que acontece durante los días de panes. Fueron al sepulcro apenas salido el sol, así en la madrugada. Y estaban preocupados quién moverá la piedra de la entrada. Ya habían visto cómo hicieron cuando la enterraron. Y cuando miraron, vieron que la piedra había sido removida, a pesar de que era muy grande, demasiado grande para un ser humano moverlo. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron, por supuesto. Pero él les dijo, el ángel les dijo, fue un ángel, no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret. Así escribe Marcos, muy directo. Marcos, excelente reportero, uno de los mejores, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí el lugar donde le pusieron. Bueno, ellos se vieron porque temblaban, por
Y no dijeron nada a nadie porque tuvieron miedo. Verso 9. Una vez resucitado, reporta Marcos, Jesús muy de mañana en el primer día de la semana. Bueno, tradujeron el primer día de la semana. Pero lo que dice, en día 1 de los sábados. Los traductores decidieron que quería decir lo que ellos pensaron, pero no era así, dice. Día 1 de los sábados. La misma expresión. Estos que estoy leyendo es la misma expresión. Versículo 1, versículo 9, la misma expresión. Apareció primeramente a María Magdalena, como sabemos, es descrito en Juan, de la cual había echado 7 demonios. Ella, María Magdalena, no se fue con miedo. Ella se fue y anunció a los que estaban con él, que estaban tristes y lloraban. Pero cuando ellos oyeron de María Magdalena que estaba vivo y que había sido visto por ella, no la creyeron. Qué sinvergüenzura, ¿eh? No la creyeron. Y Jesús les dijo claramente, lo levanto en 3 días. Este templo, por supuesto, sus oyentes por lo general no entendían que él se refirió a su propio cuerpo, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Interesante cuento al último del reporte de Marcos. Interesante caso. Lucas también reporta, Lucas 24. Lucas, especial persona que acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Uno de ellos vamos a discutir, si Dios quiera, sí, tendremos tiempo. Lucas 24, el primer día de la semana, empieza el capítulo. No, es la misma expresión. Y en día 1 de los sábados. Así dice, en griego, día 1 de los sábados. La misma expresión. Pusieron de la semana, bueno, ¿ves? Tomó mucha libertad con la traducción. Muy de mañana fueron estas mujeres que vinieron de Galilea, mencionado en el último versículo del capítulo 23, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y se hallaron movida la piedra del sepulcro, pero al entrar no hallaron cuerpo de Jesús, ¿no? Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas, 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Como ellas les tuvieron temor, con razón, y bajaron la cara a la tierra, esos 2 seres dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea, ahí en el norte. Él había como dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Al tercer día. Muchos tropiezan con eso, al tercer día. Al tercer día, entonces no estaba 3 días y 3 noches. Se resucitó al tercer día.
Déjame ver, yo pensé que hubo un comentario sobre eso. Déjame ver si lo encuentro. Estoy mirando la página equivocada. No. ¿Dónde? B. Tiene letra. Se refiere a capítulo 9, 22. Capítulo 9, 22 de Lucas. Bueno, puede poner esa referencia ahí. Pero es la mismita expresión. En 24:1. Y el día 1 de los sábados. Pero así tradujeron los traductores el primer día de la semana. Porque presumió que quería decir, y realmente fue domingo, lo que llamamos domingo, pero específicamente está haciéndose referencia al día de la ofrenda mecida, de las primicias. Dos más, Juan 20. Así los 4 reporteros son muy fieles en reportar esto y utilizar las mismas palabras en griego. El primer día de semana, capítulo 20 de Juan. Eso dice el día 1 de los sábados. Muy de madrugada, siendo aún oscuro, así que Juan es el que reporta sobre María Magdalena, la primera que vino al sepulcro. Fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo que amaba a Jesús, que sabemos quién fue, y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y otro discípulo e iban al sepulcro. Mucho más detalle da Juan. ¿Cómo es que da más detalle Juan? Que fue muy involucrado. Fue el otro discípulo. Y los dos corrían juntos, pero el otro discípulo, que era más joven, el más joven de los 12, corrió más rápidamente que Pedro. Pedro fue el más grande de los 12 y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí, como si tuviese algo, pero no tuvo algo, vacío. Sin embargo, no entró. Entonces llegó Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos que habían quedado y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces, al fin, entró también Juan y vio y creyó. Al ver cómo los lienzos estaban en forma todavía envolviendo el cuerpo, el cadáver de Jesús, y con el lienzo en que envolvieron la cabeza nítidamente puesta a un lado, le registró a Juan, creyó. Así que dijeron a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Habiendo dicho esto, muy interesante,
Se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, detrás de ella. Pero no se daba cuenta que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Lo mismo que habían dicho Juan y Pedro. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, suéltame porque aún no he subido al Padre. Muy interesante observación, ¿no? Ya es día. No. Sí, esto es después de que sí, habían corrido allá Juan y Pedro. Así que es ya día. Muy interesante evento. Y todo reportado fielmente por los reporteros escogidos por Dios de entre los discípulos. Y dando los detalles, en versículo 19 de este mismo capítulo, mire lo que dice. Al anochecer de aquel día. ¿Cuál día? El primero de semana. Pero no dice el primero de semana. Dice día 1 de los sábados. Pero no tradujeron día 1 de los sábados porque los traductores no sabían nada de eso. No observaron. Y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por medio de los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado, donde había metido el soldado romano a su costado. Una lanza. Lo que causó que saliera sangre y agua. Bueno, menos mal, los discípulos se regocijaron cuando vieron a su maestro, al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Muy importante dicho, como me ha enviado el Padre aquí a planeta Tierra para hacer una diligencia, más que diligencia, un deber, también os mando yo a vosotros, al mundo, para dar un mensaje muy importante, no bienvenido. Bueno, hay otro caso. En Hechos 20, que aconteció años después. Varios años después. Pablo decidió, en el último versículo 23, después de estar allí 3 meses en Macedonia, el disturbio
el alboroto grande en Efeso, y mencionaba en el capítulo 19. Después de estar allí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él, contra Pablo, cuando estaba por navegar rumbo a Siria, al norte, de modo que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaron Sópater, hijo de Pirro, y de Berea, y los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gallo, que vino de Derbe, Timoteo, nombre muy conocido, y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos, todo el grupo, salieron antes y nos, escribe, esto es Lucas 2, ¿no? Hechos. Lucas siguió escribiendo esta historia de los apóstoles. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de panes sin levadura, no sé qué quiere decir. Pusieron una nota. Nosotros navegamos desde Filipos y nos alcancemos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días en Troas. Y entonces describe la visita de Pablo a Troas. 2 errores aquí, pero empieza en versículo 7 diciendo el primer día de la semana. Es precisamente las mismitas palabras, miatón, sabatón, día 1 de los sábados. Cuando estábamos reunidos para partir el pan, ¿qué es lo que pasa? Al principio, ¿qué día de la semana es? ¿Cuándo empieza el día de la ofrenda mecida? Cuando termina el día sábado, semanal. A la puesta del sol el sábado empieza el día de la ofrenda mecida. Vamos a verlo. 23, famoso 23 de Levítico. No sé, es muy de costumbre, cualquier día santo, leer de capítulo 23 de Levítico. Porque es el único lugar donde pone todos los eventos anuales en un solo lugar. Son mencionados varias veces, pero están todos en un solo lugar en Levítico 23. Primeramente tiene fiesta de Pascua, versículo 4, versículo 9, discute fiesta de Pentecostés. Eterno habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, que era la tierra prometida, y hayáis segado su mies de aquellos que ocupan la tierra prometida, traeréis al sacerdote un manojo de espiga como primicia de tu siega, de vuestra siega. Bueno, esto es muy ceremonial, hemos discutido con ustedes, tal vez en Pentecostés lo discutiremos otra vez. Pero dice en versículo 11, este sacerdote mecerá el manojo de espigas de grano delante de yo soy, o del Eterno, para que seáis aceptados como primicias. El sacerdote lo mecerá
el día siguiente del sábado. Bueno, entonces todo el mundo pregunta, ¿cuál sábado? Los judíos, los judaístas, insisten que es el sábado, primer día de panes. Así que van, Seides y van, siempre celebran Pentecostés. No todos judíos. Hay ciertos judíos que observan precisamente lo que nosotros observamos. Calculado igual. ¿Saben cuándo cae el día de la ofrenda vencida? Cuentan sábados y siempre reúnen el domingo, Pentecostés. Como he mencionado varias veces, los primeros años que yo estuve en la iglesia, pues celebramos Pentecostés lunes. De veras que el calendario judío realmente está en la página del señor Coulter de Iglesia Bíblica Cristiana, y es un calendario judío. Y ellos siempre celebran el sábado antes, el siguiente día y el lunes. 3 días celebran para cada Pentecostés. Se llama Shavuot, los 3 días. En aquel año, los años 60 del siglo pasado, observamos solamente el lunes. Tuvimos un picnic todo el día domingo. Ay, no nos pegó el relámpago. Lo hicimos en ignorancia. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Es que hay cantidad de gente que observan los domingos. Sinceramente. En ignorancia. Pero con buenos corazones. Solamente no han despertado todavía. El día que presentéis el manojo, que es la ofrenda mecida, ofreceréis en holocausto eterno un cordero de 1 año sin defecto, con su ofrenda vegetal de 2 décimas de efa de harina fina amasada con aceite. Esta es una ofrenda quemada a eterno de grato olor. Su libación será 1/4 parte de un hin de vino. No comeréis pan ni grano tostado. Mire lo que dice. No comeréis pan ni grano tostado, ni grano fresco, hasta este mismo día en que presentéis la ofrenda a vuestro Dios. Esto es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Así que por eso los santos, donde estaba Pablo en capítulo 20 de Hechos, se reunieron noche sábado, después de la puesta del sol, para cenar. No completé lo leído ahí. ¿Por qué no lo hago? ¿No? Vale la pena. El evento, volvemos a Hechos 20. Porque el evento ahí es sobresaliente realmente. Característica realmente de cómo operaba Dios con sus líderes también. Con sus apóstoles. Versículo 27, el primer día de la semana, o más bien el día 1, o día 1 de los sábados, cuando estábamos reunidos para partir el pan, noche sábado, Pablo comenzó a hablarles.
porque había de partir el día siguiente con el plan. No iba a mencionarlo, pero él caminó, se fue por número 11 al otro lado de la península, donde le recogieron en el barco los demás tropas del partido de Pablo. Él caminó solo después de... y alargó el discurso hasta la medianoche. La hora más peligrosa toda la semana, medianoche, sábado. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, bueno, aquí pusieron Eutico en lugar de Eutiquio. El hermano menor de Emiliano se llamaba Eutiquio, y así es, yo creo que así es traducido en la popular, ¿no? Eutico dice que no. Eutico también. Actualizada. Sí. Que estaba sentado en la ventana, ahí en el segundo o tercer piso, no sabemos cuál piso, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó así del tercer piso abajo y fue levantado muerto. El golpe cesó de respirar. Entonces Pablo descendió, se echó sobre él. Al abrazarlo, dijo: no os alarméis, porque su vida está en él. Después de subir nuevamente al tercer piso, supongo, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, toda la noche. Y de esta manera salió caminando. Yo creo que fueron unas 20 millas, más o menos, para cruzar al otro lado de la península. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Grandemente consolados. Qué cosa. Otra traducción dice, grandemente animados. Estaban regocijando, no solamente porque se le resucitó al niño, sino también vieron obra de Dios frente a los ojos. Dios volvió a vida a una persona frente a sus ojos. Oh, qué cosa más grande aconteció ese día. Bueno, el señor Fred Coulter encontró todos estos lugares en su publicación de la Biblia en la orden canonizado, porque él tradujo todo el Nuevo Testamento, él mismo. Un ministro, pastor de la Iglesia de Dios Universal, tradujo personalmente la versión que él publica del Nuevo Testamento. Antes de esto había publicado una comparación, o ¿cómo se llamaba? Era un libro en que comparó los 4 reporteros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y reportó los eventos en orden con los detalles de cada uno. Muy interesante, no sé, muy talentado por haber hecho tal cosa. Mientras ser pastor de una iglesia es una maravilla. Pero de todos modos fue muy atento y notó estas cosas que les estoy dando. Y estas traducciones es la causa de raíz que tiene que ver con tantos sinceros que observan el domingo. Pero trata específicamente de que era
el día de la ofrenda mecida. Hay una que yo conozco, pues no estoy tan convencido de esto. He tratado todo esfuerzo con mis limitaciones de averiguar. Es 1 Corintios 16. Es otro que usan los observadores del domingo, así que voy a mencionarlo. 1 Corintios 16. Fui a Romanos. Está discutiendo la ofrenda para la iglesia de los judíos en Jerusalén. Y está escribiendo a los corintios. Tú sabes que Corintios fue un puerto comercial de Grecia, la principal. Sigue siendo. Mi íntimo amigo en la iglesia del Nazareno fue misionero. Es él que me llevó a ver al gigante en Puerto Rico. Él ha estado varias veces en Corintios, a bordo de barcos comerciales. Él trabajó en eso varios años antes de que empezó a trabajar para la iglesia. Esa iglesia, la iglesia del Nazareno, es observadores de domingo son. Fui yo también. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana. Bueno, es un poquito diferente. No tiene de los. Pero sí dice el primero de los sábados. O el primer día de los sábados. Pero no dice de los sábados. Dice, déjame ver, literalmente dice en uno de sábados. En uno de sábados. Pero hay discusión del texto. No es realmente posible determinar con los textos disponibles si esto es específicamente el día de la ofrenda mecida o solamente se refiere en el día, en los sábados, en uno de los sábados, pero algún de los sábados tal vez se puede traducir. No he podido determinar, aunque he consultado el texto que usan, el texto bizantino de la mayoría que se usa la iglesia ortodoxa de griega, la iglesia ortodoxa de griega. Tengo una copia de su actual texto preservado, que es antiguísimo, y eso dice, en uno de sábados, en uno de sábados, uno de sábados. Pero todas estas 5, más bien 6 referencias usan para justificar su observación del domingo en el Nuevo Testamento. Más allá de lo heredado de Constantino y su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de Constantino? ¿Elena? Elena, creo que fue Elena, no me acuerdo seguro, pero él y su madre fueron tremendos. Fueron ellos que decidieron que el monte de Sinaí está en Egipto y no fuera de Egipto. Y él es lo que
observa domingo o fuera. Así hizo Junior, JJ. Joseph Tkach Jr. Al final, después de tumbar todo lo que el señor Armstrong instaló, al final terminó votando fuera de la Iglesia Universal los que no observaban el domingo, los que observaban el sábado. ¡Out! Los tiraron fuera. Algo parecido pareció en el tiempo de Juan, apóstol, en Éfeso. Unos traidores hallaron control de la iglesia y echaron fuera los discípulos de Juan, según su segunda carta. Así que Satanás está muy ocupado en mover en contra de los santos de Dios. Bueno, se me va el tiempo. Quisiera mencionar uno en relación a lo que nos trajo Daniel Sepúlveda. Vale la pena mirarlo. Me ocurrió mencionarlo mientras él hablaba. Abre a Génesis 18, 19. Bueno, vamos a leer. El evento es descrito en versículo 16. Los hombres fueron dos ángeles, como sabemos. Se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Es muy interesante, ¿verdad, hermanos? Que Sodoma, aunque está en la orilla del Mar Muerto, está en la orilla poniente del Mar Muerto. Y Gomorra también. Todas esas 5 ciudades están en el lado poniente del Mar Muerto. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces, el yo soy dijo: en presencia de las 4 personas, supongo que fueron los 4, ¿he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, en que él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Por Israel va a ser benditas todas las naciones de la tierra. Sigue hablando, ¿no están letras rojas? Debe ser. Porque es el Eterno hablando. Ah, no, está en Génesis, sí. No pusieron letras rojas en el Antiguo Testamento. No imaginaban que esto es el mismo ser, el yo soy. Porque yo le he escogido a este Abraham, añadí esas palabras, este Abraham, y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno, practicando la justicia y el derecho, por mandato del Padre. Orden declarado por el mismo Creador, para que Eterno haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Y añadió el destino de Sodoma y Gomorra, pero lo importante era su comentario sobre Abraham, la clase de padre que era,
Muy interesante como Dios ordenó las cosas con seres humanos. Ok.